días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita seguir compartiendo estos devocionales que transmitimos cada día con el interés de que todos nos edifiquemos conociendo más la palabra de Dios. Y hemos mantenido esta serie en Juan para que usted pueda compartir con otras personas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Juan, que trata sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios encarnado, que vino a este mundo en su forma de hijo para rescatar al pecador, para morir en la cruz, para el perdón de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Hoy seguimos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan y vamos a hacer algunas preguntas al final. Para usted, ¿quién es Jesús? Y desde ya puede, después de escuchar esto, y después que usted escudriñe las Escrituras y repase los pasajes que vamos a ver, usted decida para usted quién es el Señor Jesucristo. En el último día de la fiesta de los tabernáculos, dice aquí, que Jesús se puso de pie y alzó su voz. Esto nos hace recordar que en los versículos anteriores vimos que decía que Jesús subió como secretamente. Y es que la persecución de los religiosos judíos era tan férrea que muchas veces Jesús y sus seguidores tenían muchas dificultades cuando enseñaban la palabra de Dios públicamente. Y eso se mantuvo por mucho tiempo, la persecución. Y aún hoy en día todavía hay persecución para aquellos que comparten la palabra de Dios en el mundo entero. Vamos al versículo 37 del capítulo 7, lo que nos dice la palabra de Dios, versículo 37 al 44. La palabra de Dios dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Recuerden que los religiosos querían prender a Jesús con la intención de matarle. Ellos veían afectada su influencia con aquellos legalismos que habían inventado para hacer o sugestionar a la gente, e inclusive los expulsaban de la sinagoga. Ahora aquí Jesús está enseñando públicamente. Sus palabras en este pasaje, venga a mí y beba, hacía alusión al tema de muchos pasajes bíblicos que hablaban acerca de las bendiciones de vida del Mesías. Él vino a traer bendiciones. Y así como le habló a la samaritana allá en el pozo
a orillas del pozo y le ofreció agua viva, aquí también está haciendo referencia, pero ahora refiriéndose al Espíritu Santo. Jesús usó la expresión agua viva en el capítulo 4 y versículo 10 para referirse a la vida eterna que él estaba ofreciendo a la samaritana. Pero aquí utiliza esta misma expresión para referirse al Espíritu Santo que había de venir a todo aquel que creyera en él. Los dos van juntos. Donde quiera que una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, va a recibir inmediatamente el Espíritu Santo, el cual nos da la vida eterna. El Espíritu Santo dio poder a los seguidores de Jesús allá en Pentecostés, Hechos capítulo 2, y desde entonces ha estado al alcance de todos los que aceptan a Jesús como Salvador personal. La palabra de Dios dice claramente que todo el que acepta a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vendrá a morar en él. Dice aquí en los versículos 40 al 44, que la multitud hacía preguntas acerca de Jesús. Habían murmuraciones. Algunos creían, otros eran hostiles y otros lo descalificaban como Mesías. Según ellos, porque era de Nazaret y no de Belén. Pero se los olvidaba. En los profetas decía claramente que habría de nacer en Belén y Jesús nació en Belén, según vemos en los evangelios, allá en Lucas 2, del 1 al 7. Miqueas 5:2 está profetizando que iba a nacer en Belén. Ellos lo sabían, pero no se acordaban y pensaban que venía de Nazaret. Él creció en Nazaret, pero nació en Belén. Si hubieran prestado más atención a las escrituras, no habrían hecho conclusiones erróneas estos religiosos. Cuando usted busque la verdad de Dios, asegúrese de escudriñar la Biblia con mucha atención, con reflexión y conservando el corazón abierto para ver qué le dice Dios en su palabra y no saque conclusiones a la ligera como estos religiosos. No llegue a conclusiones antes de informarse bien lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Jesucristo fue profetizado que nacería en Belén y nació en Belén. Fue profetizado que vendría del linaje de David y del linaje de David vino. Fue profetizado su vida y su muerte en la cruz y eso ya se cumplió. Solo hay que escudriñar las escrituras. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era Emmanuel, este era Mesías, aquel que venía a salvar a la humanidad de su pecado. Pero los religiosos estaban esperando otro tipo de Mesías. Miren lo que dice el versículo 26, allí mismo en Juan 7. Dice la palabra de Dios, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? El capítulo 7 de Juan podemos ver muchas de las formas en que la gente veía a Cristo. Por falta de información, porque algunos estaban ciegos espiritualmente, no querían creer y simplemente lo rechazaban. Aquí muestran muchas formas en las que la gente reaccionaba ante Jesús. Miren, en el capítulo 7, versículo 12 lo llaman bueno y lo llaman también engañador.
7:12, mire lo que nos dice. Dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. En el versículo 20 de este mismo capítulo nos dice que estaba endemoniado. Dice la palabra de Dios, respondió la multitud y dijo, demonio tiene, ¿quién procura matarte? La gente no quería ver a Jesús como lo que era, el Hijo de Dios que venía a morir para salvación del mundo. En el versículo 26 dice que es el Cristo. Dice aquí, habrán reconocido que en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Y en el versículo 40 de este mismo capítulo dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Cuántas opiniones acerca de Jesús y no veían la divinidad, la deidad de Cristo. Estaban ciegos espiritualmente, como hoy también hay muchas personas ciegas espiritualmente y otros ciegos enseñando a ciegos porque dicen que Cristo es el que está colgado en un crucifijo. ¡Qué mentira! Cristo está en el corazón de cada quien cree en Él y está sentado a la diestra del Padre. Cristo es Dios y murió en la cruz por nosotros. Determine y decida usted mismo quién es Jesús para usted. Pero primero, escudriñe las Escrituras. Porque hay por allí doctrinas que dicen que no creen en Jesús, que no creen que Jesús es Dios, que no creen en el Espíritu Santo. Son doctrinas demoníacas. Usted escudriñe las Escrituras y decida usted quién es Jesús para su vida. Sepa que su decisión tiene consecuencias eternas. Jesús es el Cristo. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cristo. Jesús tiene palabras de vida eterna. Para usted, ¿quién es Jesús? Busque su Biblia y contéstese usted mismo. Le dejo con esta reflexión. Que el Señor les bendiga.